Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la comisión número 2 de Derecho Probatorio General, que siguiendo estricto orden de programa, en primer lugar nos va a hablar Pablo Durán, que es doctorando de nuestra casa de estudio, con una ponencia referida a el concepto de pertinencia en el derecho probatorio en Chile. Tiene la palabra Pablo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. El tiempo es bien acotado, por lo tanto, un trabajo que en realidad fue muy extenso en el tiempo. No sé si extenso en las conclusiones, pero sí en el tiempo. Voy a tratar de resumirlo muy brevemente, tratando de repetir el ejercicio paso a paso para poder llegar a las conclusiones y después abrir el espacio a los comentarios que ustedes puedan hacer y que ciertamente van a ser útiles si esto tiene algún sentido más adelante. Lo que yo les voy a presentar correspondió al trabajo que yo en algún momento presenté como al programa de magíster de esta facultad, y que, como bien decía el profesor Vera, dice relación con el concepto de pertinencia. Y para poder empezar este trabajo, yo lo que planteo es un contexto determinado en el que se emplaza y que algo de ello quedó en evidencia en las presentaciones anteriores. Algo de eso presentó el profesor Daniel González y el profesor Correa a propósito de la búsqueda de la verdad en el derecho probatorio, y también un contexto específico respecto de cuál es el fin de la prueba. Ese contexto también tiene que ver con algo que planteó el profesor Correa hace algunos minutos y que tiene que ver con esta distancia que advertimos muchos entre el discurso académico y la práctica y el ejercicio cotidiano en tribunales, entre abogados y otros operadores, jueces también. Pareciera que los discursos en los temas de prueba evidencian alguna distancia. Y en ese contexto, el ejercicio que yo les presento viene o aspira a aportar elementos para elaborar un marco conceptual más uniforme, más unívoco, que permita que esos discursos vayan acercándose. La pertinencia se sitúa específicamente en un momento específico de la prueba, que es en la conformación de los elementos de prueba, no previo a la valoración y ciertamente previo a la decisión del asunto que es sometido a conocimiento del tribunal. En ese momento de conformación de los elementos de prueba que van a permitir estos fines de la prueba, que ya decían van a ser la búsqueda de la verdad junto con otros fines también, aparece la pertinencia. Y a propósito de la última pregunta que hacían en el panel anterior, yo quisiera hacer referencia a que de esos otros fines distintos de la búsqueda de la verdad es que aparecen muchas cuestiones políticas. Dentro de esos otros fines distintos, por ejemplo, la pertinencia, está la prueba ilícita, y es que la búsqueda de la verdad pareciera que en el estado actual del debate no puede ser a cualquier costo, ¿no? Hemos admitido en nuestros sistemas jurídicos que cierta parte de la verdad o alguna concesión a la búsqueda de la verdad debemos hacer para someter a conocimiento o decisión del tribunal determinado conflicto jurídico. Y la pertinencia dice relación con eso, con esos filtros de admisibilidad de la prueba en el momento específico de la conformación de los elementos de prueba para la resolución del conflicto, previo entonces a la valoración y a la decisión. Atrás mío hay una presentación que probablemente voy a usar muy poco. Va a estar ahí como un seguro. Probablemente en algún momento vaya y avance varias láminas. Eso en primer lugar, eso respecto del momento en el que nos situamos, eso respecto de la pertinencia. Entonces yo les voy a contar que efectivamente el objetivo de esta presentación es reconstruir los usos y los sentidos que tanto a nivel normativo, a nivel doctrinal y a nivel jurisprudencial se le ha dado al concepto de pertinencia, que es uno, como les decía, de los filtros de admisibilidad de los medios de prueba. Distintos, por ejemplo, de la prueba ilícita. En ese sentido, yo les voy a contar cuál es la metodología que yo utilicé. Yo revisé los sistemas normativos vigentes o los ordenamientos específicos, procesal civil, procesal en materia de familia, en materia laboral, en materia procesal penal,
para identificar las normas que dicen relación con esto, como un primer paso. Y ese primer paso, la verdad es que evidencia que el concepto de pertinencia tiene una presencia bien específica y que en el caso, por ejemplo, en materia procesal penal y en familia, es utilizado bajo la nomenclatura de la exclusión por parte del tribunal, al momento de la audiencia de preparación, de la prueba manifiestamente impertinente. En materia de proceso laboral, probablemente hay una aclaración o un elemento adicional que vale la pena destacar, y que es que el legislador expresamente hace referencia a la exclusión de aquella prueba que no guarda relación directa con el asunto sometido a conocimiento del tribunal, que es algo que no está en las normas de los otros sistemas procesales. El segundo paso es la revisión de la bibliografía y el material documental que existe en relación al concepto de pertinencia. Y la verdad es que evidentemente, o más bien lo que notamos en esta revisión es que no hay mucho material. La gran parte de los textos, manuales en doctrina chilena están escritos en derecho procesal civil, que tiene una particularidad, y es que desarrolla el concepto de pertinencia a propósito de la pertinencia del hecho, no la pertinencia del medio probatorio o de la prueba. Porque ustedes saben que en derecho civil las normas tanto procesales como del Código Civil determinan cuáles son los medios de prueba. Ahora, si bien podemos pensar en esta prueba legal tasada o en estos medios de prueba específicos, también sabemos que hoy día mucha de la prueba que se rinde en materia procesal civil se asimila a los instrumentos o a la prueba legal que mejor se acomode a la situación. Lo que sí es posible identificar son ciertos artículos de algunos profesores, algunos de los que están hoy día presentes en la sala, y que por lo tanto yo hago la advertencia que las clasificaciones o categorías siempre tienen fines académicos, y por supuesto ustedes en el momento de la discusión van a probablemente comentar si se sienten cómodos o no en las categorías que yo les voy a contar. Eso se llama miedo. Yo he definido metodológicamente 3 categorías para definir pertinencia o para definir las posiciones doctrinales respecto al concepto de pertinencia. Aquellos profesores que entienden la pertinencia como sinónimo de relevancia en términos epistemológicos, en términos de relevancia como todo material o insumo probatorio que permite la averiguación de la verdad, como prueba útil, prueba conducente, prueba relacionada con el hecho sometido al conocimiento o el conflicto sometido al conocimiento del tribunal. Primera categoría. Una segunda categoría para aquellos que entienden la pertinencia como algo distinto de la mera relevancia en términos epistémicos. Y aquí yo les voy a exponer el trabajo de un solo profesor de manera muy, muy breve, que es el profesor Héctor Hernández. Y una tercera categoría, y yo la verdad es que este es un trabajo que yo hice hace ya varios meses atrás, y como buenas categorías ya no estoy tan convencido de ellas. Y yo la segunda y la tercera hoy día las juntaría. La tercera categoría yo la he definido como aquellos que hablan del concepto de pertinencia como una noción compleja compuesta de 2 elementos. La segunda y la tercera, como les decía, para mí hoy día más bien son aquellas conceptualizaciones de la pertinencia probatoria como algo distinto de la mera relevancia epistémica. Y en este tercer lugar yo he ubicado un trabajo del profesor Duche, que está hoy día presente y que probablemente algo podrá decir más específicamente respecto de eso. Y el tercer paso es el paso de la revisión de la jurisprudencia. Y para revisar jurisprudencia, la metodología que yo utilicé fue la revisión de un periodo de 5 años comprendido entre el año 2010 y 2014, de un trabajo ya antiguo, a través de 2 fuentes específicas de información disponibles en la red para la búsqueda de fallos de tribunales superiores, específicamente de la Corte de Apelaciones de Santiago y de Concepción, a través de palabras claves como pertinencia de la prueba, impertinencia de la prueba, manifiestamente impertinente, relevancia, irrelevancia,
de la prueba. Los resultados fueron muchísimos, pero no, como ustedes se pueden imaginar, no todos de esos más o menos 640 fallos que arrojó el buscador o ambos buscadores que utilicé, no todos tenían importancia o utilidad para este ejercicio. Finalmente yo utilicé más o menos 20 fallos para tratar de ubicarlos en estas mismas 3 categorías conceptuales que yo ya les he contado. Voy a avanzar rápidamente para no extenderme en el tiempo, ahora que ya les he contado cuál es el objetivo, cuál es la metodología, a las categorías doctrinales que yo he utilizado, ¿sí? Y ahora sí voy a usar la presentación para poder avanzar. Perfecto. Veamos. En el primer grupo, yo les decía que yo he ubicado a ciertos profesores, académicos o autores que han utilizado el concepto de pertinencia como sinónimo de relevancia en términos epistémicos. Prueba pertinente aquella que permite la averiguación de la verdad o la resolución del conflicto sometido a conocimiento del tribunal por la directa relación con el hecho. Un segundo grupo, entonces, aquellos que entienden como una cosa distinta de la relevancia en términos epistémicos, y un tercer grupo, los que lo entienden como un concepto complejo o compuesto de otros dos subgrupos. En el primer grupo de la revisión bibliográfica que yo hice, arrojó más o menos estos autores. Y de esto que está acá, yo quisiera, aprovechando que está el profesor Correa acá, Coloma, profesor, a propósito del profesor, está el profesor Coloma acá, un elemento que él incorpora en la conceptualización del concepto de pertinencia y que dice relación con el cálculo del costo del ejercicio probatorio versus el beneficio para la averiguación del hecho sometido a conocimiento del tribunal, que es parecido a algo que hace el profesor Duche en el artículo que yo utilicé para esta metodología de investigación. En el segundo lugar, yo ya les decía, yo ubiqué al profesor Héctor Hernández, que publica un artículo que dice relación con la pertinencia como garantía, a propósito de los testigos de contexto. Él lo que hace en este trabajo es decir, la pertinencia se distingue en dos partes, en un primer elemento de relevancia de análisis lógico, epistemológico, desde el punto de vista de la utilidad para la averiguación de la verdad, y un segundo un segundo concepto distinto, la pertinencia como admisibilidad en términos de, y aquí viene lo que yo comentaba en un comienzo del elemento político acá, ¿sí? La admisibilidad como una decisión político-institucional antes que epistemológica, ¿sí? La pertinencia como garantía, como una posibilidad de excluir aquel material probatorio que no como prueba ilícita, sino como aquella prueba que por una razón institucional, político-institucional, la excluimos, la filtramos del material que va a ser sometido a conocimiento del tribunal para la resolución del conflicto, y que es distinta de la relevancia en términos epistemológicos. Y en tercer lugar, ya les decía, el trabajo del profesor Mauricio Duche, que también en el artículo que yo utilicé, hace un análisis semejante al anterior, y por eso yo les digo que ya a estas alturas del tiempo no estoy tan convencido de esta distinción en 3, sino más bien en 2. El profesor Duche lo que hace entonces es definir la pertinencia como 2 niveles de análisis. Un primer nivel de análisis lógico, epistemológico, y un segundo nivel de relevancia jurídico, donde entrarían algunas consideraciones parecidas, por ejemplo, a lo que plantea el profesor Hernández, pero de distinto tipo, y en particular cobra relevancia la relación o el análisis de la pertinencia desde el punto de vista del costo que implica la rendición de ese medio probatorio específico. El trabajo es a propósito de los informes periciales, pero específicamente utiliza algunos ejemplos que vale la pena destacar a propósito de esto del costo. Por ejemplo, cierta prueba que por el costo económico no guarda relación con la utilidad que nos va a prestar para efectos de defender la pretensión de la parte, por ejemplo. O el costo de presentar cierta prueba pericial que por la
importancia, renombre, imagen preconcebida que tiene el tribunal del perito pudiese afectar el resultado de esa decisión, no por el contenido del peritaje, sino solo por la preconcepción respecto de quién es la persona del perito. Esa también sería una decisión de relevancia o de este segundo nivel de análisis de relevancia legal expuesto por el profesor Duche. Respecto, finalmente, el tiempo es muy limitado. De la jurisprudencia, lo que yo puedo decirles de manera muy breve es que los fallos no hacen uso de los conceptos con esta, y efectivamente se evidencia esta distancia entre el discurso técnico y el discurso de los operadores del derecho. Los fallos en materia civil, por ejemplo, están todos concentrados en mi primera categoría de relevancia epistémica, en términos de la exclusión de aquella prueba que es inconducente, que no es útil para la pretensión de la parte, o aquella prueba que dice relación con hechos ajenos, en materia procesal penal, por ejemplo, ajenas a la imputación penal hecha en contra del imputado, acusado, etcétera. Son muy pocos, y más bien pareciera a estas alturas de mi trabajo que puede ser incluso artificioso el tratar de incorporar alguno de los fallos en las dos categorías siguientes. Hay fallos, en el caso de la Quintrala, por ejemplo, en que se excluyó material probatorio a propósito de testigos de contexto. Testigos que efectivamente decían relación no con el hecho contenido de la imputación penal de la acusación del Ministerio Público, sino con hechos que daban cuenta de otras conductas de la acusada y que entendía el persecutor que podían dar cuenta de un patrón de conducta. Ese fallo específico respecto de esa exclusión de testigos, yo en este ejercicio la he incorporado en el segundo nivel de análisis. Y respecto del tercero, derechamente no encontré ningún fallo. Lo único que yo encontré, ahí están los fallos, los rol de ingreso de corte, por si alguno quisiera corroborar que lo que he dicho efectivamente está en el fallo. El único fallo, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los fallos que yo he encontrado dicen relación con la categoría número 1, ¿no?, de relevancia epistémica, tanto en Concepción como en Santiago. Por relación al conflicto, por utilidad o conducencia con el conflicto sometido a conocimiento del tribunal. Respecto del segundo, ya les decía, este es el fallo de la causa de exclusión de testigos en el caso de la Quintrala, que yo he utilizado a propósito de la exclusión por pertinencia como garantía, por cuanto se ha entendido que este patrón de conducta no está contenido en la imputación del Ministerio Público. Y el tercero, esto ya directamente es artificioso. No hay un fallo que yo lograra metodológicamente incorporar a la categoría del profesor Duche, pero yo he utilizado solo a propósito de que el tribunal lo que hace en su sentencia es excluir material probatorio por la falta de acreditación del perito, que es de alguna manera una razón económica en que hizo el tribunal un ejercicio. Por las caras veo que va a haber debate respecto de eso. Respecto de la acreditación de calidad de perito del medio de prueba ofrecido por la parte. Del punto de vista de las conclusiones, yo creo que ya las he abordado. Yo evidencié efectivamente esta distancia de discurso. La normativa actual no hace desarrollo de estas categorías de ninguna manera, ya lo decía, se habla de prueba manifiestamente impertinente y ya está. E incluso normalmente el debate que se da en tribunales más bien es de interpretación normativa, meramente normativa. La discusión se ha centrado fundamentalmente en la exclusión por motivos de ilicitud más que de pertinencia. Ciertamente estos esfuerzos, tanto de este trabajo por aportar un marco conceptual que sea más unívoco en lo posible, y este ejercicio que hacemos de juntarnos y conversar de estas materias podría evidentemente aportar a la cohesión de una comunidad como lo que ha escrito el profesor Coloma. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo, por tu interesante ponencia. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Johan Benfeld, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y profesor de Filosofía del Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien nos va a hablar sobre consideraciones metaepistemológicas sobre el derecho probatorio. El caso Cronos como modelo de las particularidades de la prueba judicial en materia de tutela laboral. Profesor Benfeld tiene la palabra. Bueno, yo te tomo el tiempo. sí, ya. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer, ¿cierto?, al organizador de este encuentro, darnos la oportunidad de participar, pero quisiera partir con algunas aclaraciones, dado que me parecen pertinentes. La primera aclaración tiene que ver con el título de la ponencia, ¿cierto?, que habla de la prueba, ¿cierto?, judicial, algunas consideraciones metaepistemológicas en materia de tutela laboral, que parece que ha llevado a algún auditorio a pensar que aquí se trataría de un laboralista que vendría a hablar. No, la verdad de las cosas es que no. Para mí el derecho laboral ha sido siempre una fuente de frustración profesional. Yo creo que básicamente entre tanta frustración yo llegué a esta cosa de las consideraciones probatorias por lo raro, ¿cierto?, que parece el derecho laboral. Por lo tanto, no voy a hablar del derecho laboral, menos del juicio, ¿cierto?, de tutela laboral, sino que me voy a servir de un caso, nada más que para ejemplificar, ¿cierto?, lo que quiero decir. Esta es la aclaración. Voy a ir rápidamente a los puntos. Todo esto lo voy a hacer muy esquemático para efecto de suscitar luego una discusión, si es que se da. Y trataré de ser lo más claro posible al respecto. Para esta exposición voy a usar algunas nomenclaturas que me he inventado, ¿cierto?, un poco, que ustedes pueden después decir que les gustan o no les gustan. En materia de prueba, yo diría que básicamente se pueden distinguir dos grandes bloques, ¿cierto?, o tesis fundamentales. Una gran tesis que podría decir dura de la teoría racionalista, que tiene un compromiso, ¿cierto?, con la búsqueda de la verdad, vamos a decir, como correspondencia con la realidad. Y yo llamaría a este primer grupo teorías epistemológicas excluyentes. Es decir, ¿por qué son excluyentes? Porque en algún caso de manera desagregativa, por ejemplo en el caso de Ferrer, hacen una separación, ¿cierto?, desarticulando elementos de la fase probatoria para llegar entonces a este punto central de la ponderación de la prueba. Y en la ponderación de la prueba, más allá, ¿cierto?, de los estándares probatorios o de los elementos a probar, dicen que en este momento, en el núcleo, ¿cierto?, en el que el juez se enfrenta a la prueba, el único valor en juego, el valor relevante, absoluto, es la verdad como correspondencia. Laudan, de alguna manera, en algún sentido, estaría de acuerdo en que esto, atención, debiese ser así. Pero sin embargo dice que en la práctica esto no es así. Y lo que pasa, incluso en el momento de ponderación, es que se introducen algunos elementos metaepistemológicos que él diría lo mejor sería que se excluyeran. Es decir, cuando el juez pondera, debería excluir de su consideración todos estos otros elementos. Frente a esta versión, yo pondría una que llamaría epistemológica incluyente. Es decir, que pese a pensar que la verdad juega un papel importante, ¿cierto?, en la fase probatoria, en la misma fase probatoria habrían otros elementos igualmente relevantes, otros valores comprometidos, y muchas veces la verdad cedería, ¿cierto?, el espacio frente a esos valores. Eso es dos teorías. Bien, la cuestión es que como en materia probatoria, ¿cierto?, derecho probatorio, no está todo dicho y se trata de, diría yo, dos posiciones en competencia. El ejercicio que les voy a proponer es analizar un caso para ver cuál de estas dos teorías logra dar mejor cuenta, ¿cierto?, de cómo ocurren las cosas en la realidad. Ya no pensando cómo debería ser, sino que como en los hechos parece que las cosas funcionan. Y aquí me encontré tardíamente, porque parece que es un caso súper famoso, o sea, soy yo el único que se sorprendió, con el caso Cronos. Si todos conocen el caso Cronos, no importa. El caso Cronos parece que ha sido muy conocido a propósito de este juicio de ponderación, ¿cierto?, de derechos fundamentales. Esa es como, a mí no me interesa esa parte. La parte que me interesa es precisamente en las consideraciones probatorias. Porque yo les voy a contar el caso, si el caso es tremendamente interesante.
Resulta que una empresa, ¿cierto? Una empresa de supervisión y control técnico llamada Cronos, una sociedad de profesionales, estaba encargado de supervisar, ¿cierto? Hacer un control técnico de las fases de ejecución de una obra, ¿cierto? El casino de Coquimbo, Curicó, no sé, Copiapó, el casino de Copiapó. En la empresa esta trabajaba una señora como Hito, atención con esto, Hito, es decir, lo busqué porque no sabía qué es lo que era Hito, el inspector técnico de obras, sí, o sea, el sujeto que tiene que ir a controlar que efectivamente la constructora esté construyendo de acuerdo a la normativa. Atención con esto, en un país altamente sísmico, o sea que esto es importante, ¿no? Bueno, pero esta señora, o señorita, parece que era señorita, en realidad, después les voy a decir por qué parece que era señorita. No, pues, paso al tiro a eso. Ya, no, les voy a explicar después por qué era señorita. Hay una prueba. Resulta que en algún momento ella empieza a mantener conversaciones con una amiga. La amiga, esta es la parte relevante, es a su vez una administrativa de mando medio de la empresa Salfa, que estaba siendo fiscalizada en la ejecución de las obras. Y mediante mensajería, ¿cierto? Messenger, conversa y le manda correos, ¿cierto? Incluso indicándole algunas cuestiones de la gestión técnica, del control técnico, es decir, cuándo se realizan las inspecciones, en qué se van a fijar, etcétera. La mujer la señorita mandaba, ¿cierto?, las cosas desde un correo, o sea, desde un computador que estaba en la empresa a disposición de todas las personas, de uso público. Y sin querer se fueron alojando en una carpeta que estaba visible, ¿cierto?, en el escritorio, toda la correspondencia. Entonces, un buen día sucedió que uno de los jefes entra, ingresa al computador, ve el conjunto de carpetas y por casualidad, ¿cierto?, por una casualidad muy casual, hace... Y se despliega, y de repente entonces se despliega toda la información que esta mujer estaba filtrando. A su vez, existía un reglamento interno de la empresa, ¿cierto?, que indicaba que había un deber, ¿cierto?, de confidencialidad, un deber de lealtad, que los computadores solamente se usaban para efectos nada más que de trabajo, que no podían ser usados en ningún respecto para fines personales. O sea, el reglamento estaba, todo estaba. Bueno, descubren esto y lo que haría, ¿cierto?, cualquier empleador, dice, bueno, esto no puede ser, o sea, somos la empresa que está fiscalizando. Paréntesis, ¿por qué era señorita? Porque mandaba, ¿cierto?, las comunicaciones a esta otra persona y vivían juntas. O sea, vivían en el mismo departamento, arrendaban juntas, por lo tanto yo presumo que era señorita. Me puedo equivocar, pero... La cosa es que... No, bueno, yo creo que era... Sí. Sí. Bueno, ahora, ¿por qué no haber reservado, ¿cierto?, las comunicaciones para cuando estuvieran en el departamento? Es una cosa bastante rara, pero parece que le ocurría buena idea, ¿cierto? Mientras los jefes decían, oye, vamos a fiscalizar, ella mandaba entonces el correo a su compañera de departamento. Estamos en el caso, ¿no? Vamos a la cuestión de los hechos, porque aquí es donde viene la parte importante y no me voy a detener en la cuestión de ponderación. El tribunal va a dar por acreditado un conjunto de hechos. Por lo pronto, atención, va a dar por acreditado todos los hechos que le he dicho. Todos. Es decir, ¿filtró información? Sí, filtró información. ¿El empleador lo hizo con vulneración de garantía fundamental en el sentido de que hubiese hecho algún acto? No, nada. Efectivamente. Era información que era relevante para efecto del control de fiscalización, insisto, en un país como este, así relevante, etc. Bueno, siguiendo el modelo entonces que uno podría pensar, ¿cierto?, epistemológico puro, ¿no? Uno podría decir que a la solución, digamos, laudan, el tribunal debió haberse inclinado a pensar que el despido estaba justificado y eventualmente haber reservado, ¿cierto?, algún conjunto de acciones de otra naturaleza civil para la vulneración eventual de ciertas garantías, etcétera. Podría haberse discutido. Pero no, el tribunal razona, ¿cierto?, a propósito de el juicio de tutela, que en este caso específicamente, quiero enfatizar esto, habría una vulneración de la garantía de esta inviolabilidad de la comunicación privada, toda vez que alguien
tuviese acceso a algún tipo de documento cuyo destinatario no fuese él. A ver, vamos a detenernos un segundo. ¿De qué manera entonces podría, bajo esta lógica, efectivamente producirse una vulneración al deber de confidencialidad? No sé si me siguen. O sea, si la persona, cada vez que, por lo pronto, obviamente que el funcionario que comunica al fiscalizado que va a ser fiscalizado, obviamente no tiene ninguna intención en que el empleador lo sepa. Por lo tanto, el destinatario de la comunicación no puede ser nunca el empleador. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿en qué sentido? Bueno, al parecer, según creo, luego lo podemos discutir, esto se explica de mejor manera, ya no por una concepción racionalista dura, epistemológica dura, sino que por lo que yo diría, una concepción epistemológica incluyente, que si bien es cierto, en este caso atribuye alguna importancia a la averiguación de los hechos, a alguna remota, la remota importancia que simplemente el empleador efectivamente leyó una carpeta para la cual no era destinatario, o sea, la remota importancia. Hay otros elementos que explican o explicarían el fallo. Finalmente el tribunal falla a favor de la Ito, de la señorita, y una condena, ¿cierto? 6 millones y algo, 6 millones, entonces casi 7 millones de pesos en contra de la empresa. Bien, ¿por qué se explicaría esto? Bueno, yo creo que se explica por varias razones. En primer lugar, no son razones que me inventé yo, ¿no? Hay ciertas... En los procesos judiciales parece haber comprometido, claro, mucho más que la averiguación de la verdad. Y la fase probatoria no escapa. Es decir, no queda desactivada o desagregada de estos otros compromisos mayores. Por lo pronto, ciertas garantías constitucionales, ciertos principios rectores de la rama, como se dijo en la mesa anterior, ¿no? O sea, en este caso específico, el principio protector del trabajador, ¿cierto? La parte más débil. Ahí hay un trabajo bastante bonito de Aguilera en nuestro país. Hay eventualmente otros problemas que, claro, tienen que ver con la distribución del error, como también se ha dicho, y también hay cuestiones que yo creo que tienen que ver con el carácter mismo de los procesos o los fines que persigue el proceso. En procesos que tienen una naturaleza adversarial, usando una nomenclatura, donde las partes tienen un grado de injerencia no menor, ¿cierto?, en la determinación o prueba de los hechos, claro, no está muy claro, o por lo menos a mí no me queda muy claro que exista un compromiso duro, ¿cierto?, con la verdad. Yo creo que habría que reestudiar, reexaminar en esto, tal vez por otras razones. Tiendo a coincidir más con Rodrigo, probablemente por las razones equivocadas, es decir, solamente, tal vez en la conclusión tendríamos que hablarlo después. Muchas gracias. Eso sería todo. Vamos a dar las gracias, profesor Johan Benfeld, por haberse ceñido al tiempo estrictamente, quien además fue mi profesor. Vamos a dejarlo en evidencia. Bueno, ahora damos la palabra al profesor Álvaro Núñez, que es doctor en Derecho de la Universidad de Génova. ¿Está bien? Ah, sí, me hizo laboral. Sí, laboral, completamente, laboral. Profesor de esta casa de estudio, quien nos va a hablar de un interesantísimo tema a esta altura de la mañana, que se llama precedente en materia de hechos, que lo ha ocupado intensamente y con gran énfasis. Profesor Núñez tiene la palabra. Bueno, buenas tardes ya, supongo. Lo primero que quería hacer era dar gracias a la organización por estas estupendas jornadas y también darles las gracias y supongo que también disculparme por colarme en estas primeras jornadas de probones, de expertos en prueba. Les confieso esto porque les digo desde el primer momento que las inquietudes de este trabajo no nacen inicialmente de teoría de la prueba. Este trabajo, como se pueden imaginar, en realidad constituye el punto de encuentro de dos temas: teoría de la prueba y teoría del precedente judicial. Sin embargo, teniendo tantos y tan buenos amigos, muchos de ellos aquí presentes, dedicados al tema de la prueba, resultaba prácticamente imposible no ocuparse en algún momento del precedente en materia de hechos. Miren, el trabajo parte de una idea, de una pregunta que es respondida de manera afirmativa inmediatamente. ¿Puede haber precedentes en materia de hechos?
Sí, desde luego. Tanto que los hay, tanto que los hay. Sin embargo, es preciso entender bien en qué sentido. Para ello, lo primero que hay que hacer es dar cuenta mínimamente, les prometo, de qué significa hablar de teoría del precedente. Para ello, lo que voy a hacer es dar 2 pinceladas acerca de las 3 nociones fundamentales relacionadas con la teoría del precedente: stare decisis, ratio decidendi y la propia noción de precedente. Miren, el stare decisis es la norma que obliga a decidir del mismo modo los casos presentes que como fueron decididos en el pasado. Pongo entre comillas este obliga porque en realidad la regla del stare decisis en sentido estricto no obliga, no es una norma prescriptiva, es una norma constitutiva, es la familia a la que pertenecen las normas definitorias, los conceptos o las normas conceptuales, las normas interpretativas, incluso alguien podría decir que las de competencia. A decidir lo mismo, ojo que decidir lo mismo es una expresión extremadamente ambigua. Lo único que quiero dejarles claro es que, pese a que hay diferentes sistemas del stare decisis o diferentes reglas del stare decisis, todos estos sistemas o todas estas reglas del stare decisis lo que hacen es imponer una condición para la validez de las decisiones jurisdiccionales, una condición para la justificación de la decisión jurisdiccional, para que la decisión sea válida. 2. Ratio decidendi. ¿Qué estoy entendiendo por ratio decidendi? Miren, por ratio decidendi, ojo que esta expresión es también extremadamente ambigua. Alguien como Pierluigi Chiassoni ha sacado 12 sentidos diferentes de ratio decidendi. Yo por ratio decidendi entiendo la norma bien empleada, bien meramente mencionada en la justificación interna o en la justificación externa de una decisión jurisdiccional que resuelve un caso individual o un caso genérico, o bien un caso del mundo, o bien cosas como el control en abstracto de constitucionalidad. Esta idea pretende englobar algunas otras tesis acerca o algunas otras definiciones acerca de qué es la ratio decidendi, en mi opinión, más restrictivas. ¿Qué entiendo finalmente por precedente? Pues miren, por precedente entiendo una propiedad disposicional de las sentencias, algo, o de decisiones jurisdiccionales en términos más amplios, algo que puede ser una decisión jurisdiccional, una cualidad que puede tener una decisión jurisdiccional, no por ningún fenómeno mágico, sino porque simplemente hay otra norma, la del stare decisis, que dice que esa sentencia es un precedente, o esa decisión jurisdiccional es un precedente. ¿Cuándo existe, en mi opinión, sistema de precedentes? Miren, la forma tradicional que hemos tenido de responder esta pregunta es a través de la teoría de las fuentes. Yo creo, y sobre esto no me voy a ocupar mucho, que es una mala idea. La noción de fuentes del derecho es extremadamente ambigua y además, cuando se asume una teoría normativista de la teoría de las fuentes del derecho, termina resolviéndose el problema acerca de cuáles son las fuentes en un problema de interpretación acerca de la lista que aparece bien en el Código Civil, bien en la Constitución. Hay algún otro problema, pero lo paso por alto. Yo lo que hago, por el contrario, es mantener una aproximación de carácter empirista. ¿Qué es lo que trato de buscar? Un criterio empírico que me permita constatar la existencia de la regla del stare decisis. Aquí hay básicamente 2 opciones. O bien se toma la opción de considerar que tenemos un sistema de precedente, toda vez que cuando se produce la violación del stare decisis, alguien no decide de la misma manera que se ha decidido en el pasado, hay una reacción por parte del ordenamiento, invalidez o una sanción en algún momento. O bien se opta por una estrategia de carácter más suave. Esta es la estrategia que prefiero yo. Miren, para mí va a haber sistema de precedentes toda vez que las decisiones pasadas cuenten como una condición de justificación de la validez de la sentencia o de la decisión jurisdiccional. En este sentido voy a sostener que tenemos un sistema de precedentes toda vez que frente a 2 decisiones jurisdiccionales prima facie igualmente justificadas, el hecho de que una de las 2 decisiones cuente a su favor con un precedente hace que, de hecho, los operadores jurídicos consideren que esa decisión que cuenta en su favor con un precedente está más justificada.
Miren, les cuento todo esto porque normalmente cuesta hablar de precedentes en sistemas de civil law. Lo que les he dicho hasta ahora pretendería ser una respuesta a esto. Sin embargo, todavía no tenemos una respuesta acerca de si los hechos pueden asumir valor de precedente. Esta idea es todavía un poco extraña. Para tratar de dilucidarla, voy a tratar de resolver una ambigüedad que, en mi opinión, subsiste a la expresión hechos probados. Es similar sería como un tipo de ambigüedad proceso-producto. Miren, con la expresión hechos probados me parece que podemos hacer referencia a dos cosas diferentes, al menos a dos cosas diferentes. Por un lado, que haya habido hechos, enunciados sobre hechos en realidad, que han sido objeto de prueba y que se consideran verdaderos. Este sería un primer sentido en el que usamos la expresión hechos probados. Pero hay un segundo sentido en el que usamos la expresión hechos probados, que es la atribución de una propiedad institucional. El hecho de que consideremos un determinado enunciado como base o como justificación para una decisión válida. Esto cuenta como algo que puedes usar para tomar una decisión jurisdiccional válida. Ahora bien, estos dos sentidos que acabo de hacer explícitos me parece que pueden ir por caminos diferentes. Uno de los ejemplos más claros sería el de las presunciones juris et de jure, en el que nos da exactamente igual que realmente sea así y aún así le atribuimos una determinada propiedad institucional a un enunciado acerca de los hechos. O al contrario, cuando estamos seguros de que un determinado enunciado acerca de los hechos es verdadero, pero dado que ha sido obtenido o hemos llegado a esta conclusión en violación de las normas del derecho probatorio, por ejemplo, de los derechos humanos, no estamos dispuestos a atribuirle esta propiedad institucional ser condición para la decisión, ser condición de justificación de la decisión jurisdiccional. Pero si es así, si lo que tenemos es que el enunciado acerca de los hechos constituye la conclusión de un razonamiento probatorio compuesto o en el que se utilizan normas, las normas del derecho probatorio, entonces me parece que la conclusión de este razonamiento no puede ser un hecho, ha de ser una norma. En concreto, no una norma cualquiera, sino una norma que lo que hace es parafrasear un enunciado de carácter descriptivo. En su formulación canónica, la conclusión del razonamiento probatorio sería el enunciado I, según el cual ha sucedido X, es un enunciado reconocido, siendo base para decisiones jurisdiccionales válidas. En este sentido, me parece que, llegados a este punto, podemos empezar a pensar que tenemos determinadas normas que serían constitutivas, normas constitutivas de carácter individual que parafrasean hechos. Tenemos ya unas normas que sí pueden ser precedentes, que sí pueden ser utilizados en decisiones jurisdiccionales futuras. No obstante, hay que distinguir la posibilidad de tener precedentes en materia de hecho de la extensión de los efectos de la sentencia en materia de hechos. ¿Cómo podemos trazar esta distinción? Miren, reciben dos calificaciones diferentes, ya simplemente que ya he anunciado. En un caso hablamos de extensión de la eficacia en materia de hechos y en otros casos de precedentes en materia de hechos. El primer caso en realidad sucede con más frecuencia de lo que parece. El profesor Romero Seguel ha dado cuenta de esto. Ejemplos son dentro de lo que cabe frecuentes. El mismo hecho de que las instancias superiores, los tribunales superiores, no entren a revisar las decisiones acerca de hechos individuales de las instancias inferiores. Pero si los llamamos de diferente manera y reciben protección diferente es porque se trata en realidad de enunciados diferentes. Cuando hablamos de extensión de la eficacia de la decisión jurisdiccional en materia de hechos, a lo que estamos haciendo referencia es a enunciados individuales, enunciados acerca de hechos ya acaecidos.
enunciados que, al menos bajo condiciones epistémicas ideales, serían enunciados verificables. Mientras que cuando hablamos de precedentes en materia de hechos, de lo que estamos hablando, o a lo que se suele hacer referencia, es a generalizaciones, a enunciados que atribuyen una determinada propiedad a un grupo de sujetos. ¿De acuerdo? ¿Eso es que ya llevo 15? ¿Sí? No. No. Te quedan 5. Ah, vale. Ok. Repito. Lo que tendríamos, por tanto, es que la conclusión de un razonamiento probatorio no es exactamente un enunciado de carácter descriptivo, sino una norma individual que parafrasea un enunciado descriptivo. El enunciado según el cual Juan mató a Pedro es base para tomar una decisión jurisdiccional justificada. Bueno, llegados a este punto, me parece que es posible distinguir al menos entre dos tipos de precedentes en materia de hechos. Lo que podemos llamar precedentes en materia de hechos en sentido estricto y precedentes probatorios. Cuando estamos hablando de precedentes en materia de hechos en sentido estricto, de lo que estamos hablando es de estos enunciados calificatorios generales o enunciados generales, enunciados o normas que parafrasean enunciados de carácter general. Dentro de estos se podrían distinguir, o es posible distinguir, entre generalizaciones que han sido probadas judicialmente y generalizaciones que no han sido probadas judicialmente o en sede jurisdiccional. Dentro de estas segundas, generalizaciones no probadas judicialmente, creo que cabe distinguir entre aquellas que han sido probadas pero fuera del proceso, de aquellas que no han sido objeto de ningún proceso probatorio en ningún sentido. Dentro de las que han sido probadas fuera del proceso, pues podemos encontrar los conocimientos científicos afianzados, los conocimientos científicos no afianzados y algunas afirmaciones provenientes de las disciplinas sociales, reservando entonces el término ciencia para la primera categoría. Después, dentro de esta primera categoría de generalizaciones no probadas judicialmente, podemos encontrar también generalizaciones no probadas de ningún tipo, como pueden ser los meros prejuicios o las máximas de la experiencia. Dentro de estos precedentes sobre hechos en sentido estricto, encontramos en segundo lugar precedentes sobre hechos que sí han sido objeto de prueba. En este sentido, me parece que las generalizaciones en la medida en que se ofrecen razones o se han ofrecido razones en procedimientos previos sobre su plausibilidad, tanto si es epistémica como si es de carácter normativo, pueden ser objeto de prueba en este limitado sentido. En segundo lugar, o el segundo bloque de estos precedentes en materia de hechos en sentido amplio, tendríamos los precedentes probatorios. ¿A qué me estoy refiriendo con precedentes probatorios? Bueno, sabemos que la actividad probatoria está evidentemente gobernada por normas que son muchas veces expresadas en enunciados normativos provenientes de una autoridad normativa. Bueno, en la medida en que son expresados por enunciados normativos, estos enunciados, han de ser objeto de interpretación. Debemos atribuir algún tipo de sentido a estos enunciados. Bueno, en tal sentido, me parece que podemos hablar, en un primer sentido, de precedentes probatorios interpretativos en sentido estricto, en la medida en que lo que tenemos es que un tribunal fija la interpretación correcta de un determinado enunciado, diciendo que ha de ser uno el resultado interpretativo al que se ha de llegar. En este sentido, podríamos, toda vez que tenemos un tribunal que nos dice que determinada disposición normativa acerca de la prueba debe ser interpretada de esa manera y solo de esa manera, bueno, aquí tendríamos un precedente probatorio de carácter interpretativo. Sin embargo, dentro de estos precedentes probatorios,
concluyo ya, dentro de estos precedentes probatorios tenemos no solo los interpretativos, sino aquellos de carácter constructivo. Es decir, normas de carácter probatorio que no son el resultado de ningún proceso interpretativo, sino que son el resultado de un proceso de construcción del derecho. Me parece que aquí el ejemplo funciona mejor que cualquier explicación. Los estándares de prueba en el derecho estadounidense, que no son el producto de interpretación de ningún enunciado normativo, sino que son de construcción genuina del derecho. Concluyo con una breve advertencia final. Algunos de los colegas aquí presentes, en concreto Iván Hunter, el profesor Iván Hunter, o discutiendo con el profesor Iván Hunter, salió a la luz que los operadores del derecho tienen una cierta confianza en los precedentes como medio para constituir el relleno del agujero del queso de Gruyère. ¿En qué sentido? Pareciera que los precedentes podrían servir para guiar las decisiones judiciales, mejorar la seguridad y hacer más fácil y más previsible la decisión. En este sentido, creo que conviene ser cautos. ¿Por qué? Porque los precedentes, al fin de cuentas, no son nada más y nada menos que textos que tienen que ser interpretados, y la identificación de la ratio decidendi, de qué es lo que ha decidido exactamente el juez o el tribunal, o cuál es exactamente la norma que ha usado, es una cuestión en muchas ocasiones sencillamente endiablada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Núñez. Vamos a abrir el turno de preguntas. Profesor Valenzuela fue el primero que levantó la mano, así que muy bien, mucha agilidad. Gracias, profesor Vera. Tengo dos preguntas, una pregunta para Pablo, una para Álvaro y una observación respecto a una cosa dicha por Johan en su exposición. Yo entiendo que lo que presenta Pablo es una agenda que está en desarrollo y que va a ir mutando. En varias partes dijiste que ya habías perdido confianza en algunas secciones. Entonces ahí yo tengo una observación, una pregunta que ¿no sería más fiable trabajar con ideas, corrientes de pensamiento, más que con, por ejemplo, autores? Porque, por ejemplo, una de tus categorías que no parece estar colapsando, que era la 1, yo la mitad de esos autores creo que no tienen clara conciencia de lo que significa la palabra epistemológica. Sin embargo, tú dijiste que tenían nociones de que ellos defenderían una tesis de pertinencia epistemológica. No voy a decir quiénes, porque eso es lo entretenido, es que cada uno encuentre quién. Pero hay. Profesor Duche está levantando la mano. ¿Ah? No, el profesor Duche está en la categoría 3. Bueno. Yo estaba hablando de la 1, que era la más larga. Me quieren fundir con esto. Claro, exacto. Bueno, ahí hay una meta razón. ¿Ya? Entonces, eso es simplemente una pregunta. ¿Por qué no hacer esto? Quizás yo tendría mucha desconfianza más en una categoría que tiene un 0 en la búsqueda. Entonces, quizás sería una buena manera de organizarlo. Y creo que hay muchos visos para hacerlo y me gusta. El trabajo es bueno. O sea, le veo un futuro feliz, esplendor. En el caso, el profesor Benfeld, usted hizo una distinción clave en su ponencia. Dice que hay un tipo de teorías epistemológicas excluyentes y unas incluyentes. Y aquí, perdón el gironismo, pero en las excluyentes citó a Ferrer, que no sostiene eso. O sea, Ferrer desde sus inicios ha admitido valores diferentes, o sea, y en sus términos sería un incluyente. Y ciertamente Lauden es, como usted dice, alguien que, bueno, un poco más radical, pero que aún así admite que hay lo que él llama valores extraprocesales. En verdad, Rory, proceso penal, creo que lo llama valores políticos y de otro orden, ¿no es cierto?, al principio del libro. Pero ciertamente, o sea, Ferrer está mucho más cerca de lo que usted llamaría incluyente, y ahí la pregunta es qué quedaría entonces como excluyente, porque si no queda nada muy en pie ahí, entonces yo creo que la desclasificación merece una revisión. Y en el caso de Álvaro, claro que se coló aquí, entonces, que hacerle una pregunta. Porque por haberse colado. Por haberse colado, ¿no? Claro, porque si yo voy a una junta de analiticones, me van a preguntar, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra tal? Hay de 24 sentidos.
Entonces, aquí es solo una cosa. Si la conclusión de ese razonamiento probatorio, y yo creo que yo compartiría eso, lo aceptaría, ¿no es cierto? Es, no puede ser un hecho o descrito como un hecho, sino que es una norma. Entonces, ¿qué es la norma que surge a partir de la decisión ex post? Es otra norma. La sentencia contiene una norma. Hay dos normas en cada acto jurisdiccional, entonces. ¿Recogemos todas las preguntas primero o vamos respondiendo al tiro? ¿Cómo queda? Yo respondería, ¿Sí? pero como queráis. Tú eres Muro. Vamos a recoger mejor, ¿ya? Y de ahí damos un tiempo de forma autoritaria. Profesora Catino, usted había pedido la palabra. Sí, gracias. Para Pablo, pedirle si pudiera profundizar algo más en lo que identificó como segunda categoría y creo que es interesante porque me parece, si no recuerdo mal la tesis que desarrollaba Hernández en ese artículo, que él, digamos, también incorpora esta idea de que la pertinencia podría ser una propiedad gradual y ponderable, pero él, a diferencia del profesor Duche que usted leyó al menos, vamos a ver qué dice en carne y hueso, ¿no? Pero él incorporaba la referencia a los prejuicios, un poco en la línea también de reglas de exclusión anglosajonas, la idea de que una prueba podría perder pertinencia si es que su capacidad de generar prejuicio en el juzgador supera a la utilidad de la información que aporta. Entonces, creo que ahí podría haber, digamos, un camino para salvarla del colapso con la otra categoría. Y sería interesante si pudiera profundizar. Y para Johan, tal vez complementando la pregunta de Jonathan, porque no entendí si digamos, el criterio para deslindar a los excluyentes de los incluyentes está en la admisión de consideraciones extraepistémicas solo en el momento de la valoración. Sí, en el momento. Entonces, porque ahí, claro, en ese sentido... No, después no voy a contestar. Perfecto. Pero ahí me queda la duda porque me parece que el caso que tú planteas, la discusión es una discusión de admisión, no es una discusión de valoración. Lo que pasa es que se excluye un elemento probatorio en la fase procesal de valoración, pero desde el punto de vista de qué es lo que está haciendo el juez, es adoptar una decisión sobre la incorporación de un elemento de juicio al conjunto de elementos en los que va a basar la decisión, la excluye. Eso. Entonces, no me parece que el caso sea realmente de un caso de consideraciones extraepistémicas en la valoración. Y a mi compañero lo tengo aquí para seguirle discutiendo varias de las cosas. Ahora me dieron ganas de volver a discutir, pero lo hacemos aquí en casa, así que cedo la palabra. Profesor Coloma. Bien, yo voy a hacer una pregunta a cada uno. A ver, respecto de Pablo, un aspecto positivo y uno negativo. El aspecto positivo, digamos, a diferencia de lo que plantea Jonathan, que me parece tremendamente útil indagar sobre la trayectoria de ideas y en ese sentido poner el acento en lo que han dicho algunos autores. En ese sentido creo que una investigación bien prometedora. El aspecto negativo es que en esa búsqueda ha encontrado un texto cuando yo estaba en oscuridad, cuando habitaba Mordor, y que obviamente no representa como orco sobre todo, que no representa, digamos, mi pensamiento actual. Ahora no es culpa de él. Hay dos textos que están, digamos, en vía de publicación en que yo aclaro otras cosas. De hecho, se me había olvidado que había dicho eso. A ver, para entender bien pertinencia, ¿no? Para entender bien pertinencia, creo que es clave hacer el juego de los opuestos, ¿no? Y que de alguna manera tú lo realizas, ¿no? Porque hablar de que algo es pertinente y relevante en el lenguaje coloquial suele confundírsenos, ¿no? Pero cuando decimos impertinente o irrelevante queremos decir cosas distintas, ¿no? En el fondo, irrelevante, digamos, es
una aportación invisible, no cambia el estado de cosas. En cambio, impertinente es algo que está fuera de lugar. Entonces, en ese sentido, el concepto de pertinencia es un concepto altamente relacional, y el tipo de relación que representa no es una relación que dentro de tu categorización cabría dentro de la familia de lo epistémico, sino que es un tipo de relación que tiene que ver con lo normativo. Cuando hablamos de hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, son hechos respecto de los cuales vale la pena indagar. Entonces, esa era una aclaración que quería hacer. A ver, respecto de Johan, yo aquí concuerdo con Jonathan, o sea, creo que no hay epistemólogos, o sea, excluyentes. Yo creo que solo hay incluyentes. Si uno piensa en Ferrer, si uno piensa en Tarufo, en Loda, en todos esos, son incluyentes. Todos tienen muy claro aquello que constituye un límite a la epistemología. No solo depende de eso. Yo pondría como categoría, digamos, opuesta, en ese caso, algo así como constructivistas. ¿En qué sentido? Que el constructivista reconoce de manera mucho más fuerte la artificialidad de los hechos. Ahora, hablar que los hechos artificiales no tienen nada de malo, ¿no? Los científicos están orgullosos que los hechos son artificiales. Cuando construye el acelerador de partículas y llegan al bosón de Higgs, ellos se dan cuenta de la artificialidad de esto. Ahora, cuando hablamos de, digamos, las teorías más constructivistas como opuestas a las epistemológicas incluyentes, seguramente podemos dar mejor cuenta de cómo opera el derecho. Ahora, yo creo que el profesor González Lajerba va en rumbo hacia el constructivismo aceleradamente. Ahora, lo último que quería decir, para que tampoco se malinterprete, el constructivismo no es sinónimo de todo vale. El constructivismo perfectamente puede distinguir entre buenas y malas decisiones. Lo que sí reconoce es que este es un juego básicamente en que operan normas constitutivas, para usar las categorías que ya anunció Álvaro Núñez. Y respecto a Álvaro Núñez, a ver, una aclaración. Desde mi perspectiva, la ambigüedad del que él hace uso no es una ambigüedad del tipo proceso-producto, sino que es una ambigüedad más bien de distintos contextos. Hay hechos probados en el contexto del derecho y hay hechos probados en otros contextos. Pero yo creo que eso mantiene absolutamente en pie la distinción, y que creo que es una distinción útil. Y ahora, yendo un poco más al fondo, a ver, ¿cómo pueden operar, digamos, las decisiones sobre hechos como precedentes? Aquí creo que difiero en parte de lo que él plantea. Por una parte, uno pensaría que la decisión sobre hechos puede operar como precedente en el sentido que valida el uso de máximas de la experiencia, un poco lo que hablaba antes el profesor González Lajer. En el fondo, en el pasado ha sido usada determinada máxima de la experiencia, entonces en este momento estoy autorizado para usar nuevamente esta máxima de la experiencia. Y la otra posibilidad de uso de precedente, que yo creo que difiere de lo que tú estás planteando, tendría que más bien que ver con trayectorias argumentativas. En el pasado se ha llegado al hecho H a partir de ciertas pruebas y utilizando este tipo de razonamiento. Yo utilizo un razonamiento equivalente al que se utilizó en el pasado, por lo tanto, tengo a mi favor un poco la idea del precedente, que esto ya ha sido hecho así. En el fondo sería un razonamiento mucho más analógico en este caso. ¿Ya está? ¿Profesor Duche? Sí, para Pablo una pregunta y una
comentario. A mí me gustó mucho el espíritu de tu trabajo, o sea, el tratar de mapear qué es lo que hay, yo creo que es excelente. O sea, ese tipo de trabajo deberíamos hacer mucho más, digamos, tratar de mapear cómo la doctrina entiende, cómo la jurisprudencia. Te felicito realmente por la orientación. Creo sí que hay un tema que hay que ir perfeccionando los temas metodológicos, sobre todo en materia penal. La jurisprudencia de corte de apelaciones tiene un natural sesgo. A ver, voy a hacer una aclaración. Yo creo que tú lo que descubriste es la verdad. O sea, no me pesca la jurisprudencia y no tengo problema con eso, digamos. O sea, no quiero hacer un argumento para... Digamos, no me pescan en mi casa y sigo viviendo. Digamos. O sea... Digamos, hay que siempre tener controlado el ego. Entonces te lo digo no por eso, o sea, no quiero que vean que hay una agenda, no, que si baja esto, baja... Pero tenemos un problema que tiene que ver con cómo, yo creo que un desafío de investigación para todos, que es cómo encararlo, que es que como a corte de apelaciones en materia penal solo llega aquello que ha sido recurso de apelación y solo se puede apelar las excluidas por infracción de garantía, realmente no hay una muestra seria de cuáles son los debates que se están presentando sobre pertinencia realmente en nuestro sistema legal. Entonces, lo que ocurre, y esta es mi impresión y por ahí va a ir mi pregunta, ¿cierto?, es que los actores del sistema tienden a, ¿cierto?, han ido haciendo crecer la cláusula de obtención con una observancia de garantía y estirándola y ha ido perdiendo forma y es cualquier cosa, digamos. Y por ahí, claro, uno podría ver algunas concepciones de pertinencia, pero realmente no creo que haya habido un escenario serio de que se pronuncien sobre eso por las limitaciones del sistema legal. Creo por la limitación que además tienen de comprender más limitadamente que solo se puede discutir 276 para dejar fuera de prueba, en otras cosas, que ese es otro debate, ¿cierto? Pero entonces esto hace que la jurisprudencia sea muy confusa, porque los actores presentan los argumentos muy confusamente para que quepan una categoría que realmente no cabe. Entonces, si tenía esa misma impresión o no, porque yo creo que tendríamos que, en una segunda etapa, empezar a ver cómo llegamos a lo que está pasando en las APJO, en la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, donde sí hay un espacio verdadero para discutir temas de pertinencia. Y tengo la impresión de que, como en todas las cosas aquí en la vida, ahí hay algunos jueces que se han comprado algunas tareas, otras ahí hay mucho más diversidad. Nuevamente, no digo para reivindicarlo, no tiene mucho sentido. Además, de hecho, un poco para hacer una aclaración, lo que yo digo no estoy inventando ninguna teoría, básicamente tomé lo que dicen los anglosajones hace mucho tiempo, o sea, digámoslo derechamente, y tiene que ver con el comentario, más bien, que es que yo efectivamente creo que la categoría Héctor y mía deben ser más o menos la misma. Lo que pasa es que la versión de Héctor es de un penalista que estudió en Alemania, digamos, y que obviamente no puede ocupar el lenguaje anglosajón con mucha comodidad, pero más o menos toma lo mismo y lo pone el lenguaje hernandiano germanófilo, digamos. Pero yo creo que es más o menos lo mismo. Y es más o menos lo mismo porque básicamente, y esto yo creo que tiene que ver con una diferencia metodológica, tal vez como trabajamos nosotros, que muchos de ustedes. Nosotros no estamos tan preocupados del concepto como de buscar una herramienta para resolver un problema. Héctor está haciendo eso en ese trabajo. Y yo básicamente mi preocupación surge por lo mismo. O sea, los dos nos estamos dando cuenta que el sistema está permitiendo, por vía de estrategias de litigación poco sofisticadas, contrabandear prueba que a nosotros nos choca que ingrese, y por tanto hemos dicho, ¿saben qué? Aquí hay en el mundo anglosajón una herramienta que podría ser útil si metemos, que es empezar a tener una comprensión más sofisticada de la pertinencia. Y yo creo que nosotros apuntamos un poco a eso. Entonces, claro, ¿cómo lo planteamos? Pues digamos, probablemente es mucho menos riguroso que lo que harían muchos de los colegas acá más teóricos. Más bien lo que estamos viendo es cómo podemos encontrar una herramienta que tenga sustento normativo en Chile, ¿cierto?, y que permita un argumento de exclusión, digamos, de pruebas que nos pegan en la guata así porque creemos que tienen serios problemas, digamos. Entonces, como ese es más o menos el mismo objetivo y al final estamos tomando la misma, yo creo que la categoría es similar. No sé si, digamos, un poco el esfuerzo que dice Daniela, yo tendría a pensar, si lo hubiéramos hecho explícitamente, esto nos construyendo teoría, creo que valdría la pena más distinguirlo, pero yo creo que estamos tratando de responder ahí a un caso concreto, entonces no hay tanta diferencia. Profesora Carbonell. Muchas gracias a las tres presentaciones. A Pablo no le voy a decir mucho, solamente que me alegra, porque participé en la defensa de su tesis de magíster sobre este tema, entonces me alegra verlo acá y que se haya incorporado al doctorado de esta casa de estudios, que fue una cosa que le recomendaron los profesores en ese momento, así que siga investigando. A Johan, yo no sé si
comparto todas las cosas que sostuviste, pero si la idea era probar, no sé, quizás te entendí mal, porque también me excuso porque no me las leí, ¿ya? Vine aquí de vacaciones académicas, como dijo un amigo, no traje ponencia, vine simplemente a escucharlos y a disfrutar de este debate, entonces no me las leí, pero en el fondo, sí, la idea es que los jueces en Cronos adhieren a una epistemología incluyente, es más o menos esa la tesis, que los jueces en Cronos adhieren a una epistemología incluyente, bueno, sin perjuicio de lo que ya se ha dicho sobre esta categorización, que yo diría que podría debilitarse, me parece que la exposición que tú has hecho de los hechos, porque además es un caso que nosotros trabajamos harto en argumentación jurídica con otros colegas aquí presentes, entonces algo recuerdo, pero ahora revisé. En el fondo es una descripción de los hechos, ¿no? Ya mediada por ciertas valoraciones, según ha salido acá. O sea, tú partes diciendo que el empleador ingresó, perdonen que hable de estas cosas, pero tiene que ver con la conclusión a la que tú arribas, ¿no? Que el empleador ingresó a este computador público, que los respaldos del Messenger no requerían clave, etcétera, y que por lo tanto se encontró sorpresivamente. Bueno, esa es una descripción de un hecho, ¿no? Que ya está valorativamente cargada y que fue precisamente objeto de debate en ese proceso, porque el proceso era sobre despido injustificado por vulneración a derechos fundamentales, vale decir que fue despedida esta trabajadora porque se descubrió información con vulneración a derechos fundamentales. Por lo tanto, decir que se encontró espontáneamente cuando abrió la pantalla de esta carpeta y después leyó 37 hojas para encontrar la parte del, perdón por hacerlo así también, yo estoy haciendo trampa porque conozco el caso, pero encontrar la parte donde le escribía a su compañera, ¿no?, de esta fiscalización, bueno, eso también ya es una lectura. Una interpretación, diría yo, sobre el hecho, y además hay muchas otras categorías que se discuten a propósito de si era información pública o privada, ¿no?, o si esta información era realmente perjudicial porque ya había circulado entre los altos mandos, ¿no? O sea, el alto mando de esta empresa ya se la había transferido a Salfa, pero en el fondo la vulneración se había hecho en términos de los mandos medios, bueno, etcétera. Pero lo que quiero decir es que, claro, si uno reconstruye de esa manera los hechos, podría decir hay mucha valoración a la hora de determinar la premisa fáctica, pero me da la sensación de que la valoración que se hace en este caso era más bien sobre nociones jurídicas. Y bueno, está bien, te saltaste lo de la ponderación y no pasa nada, digamos, porque es como el boom de la ponderación en derecho laboral en este caso, porque fue la primera vez que se puso principio de necesidad, de ecuación, entonces por eso es más bien conocido. Pero claro, yo diría que ahí con los hechos, con la descripción que tú haces, ya hay ¿no?, una valoración que era lo discutido en el caso. Y con respecto a Álvaro, que me ha parecido también muy interesante y que también lamento, prometo en algún momento de este año hacerte llegar comentarios escritos, ¿no?, pero solamente con lo que he escuchado voy a hablar. Así que si hay algo que ya está resuelto, me reenvías al paper y no pasa nada. Lo que no entendí muy bien es que tú afirmas que la conclusión del razonamiento probatorio sería una norma individual, y esta norma individual lo que haría sería nada más que parafrasear un enunciado descriptivo institucionalmente reconocido por el derecho que ya se encuentra en el antecedente de la norma a aplicar. Eso es lo que no entendí. O sea, parafrasea un enunciado, está probado que P, ¿no?, que te sirve después para hacer precisamente la subsunción entre una cuestión y otra. Pero no sé si, y aquí te voy a la trampa genovesa, ¿no?, si tú estás usando el mismo concepto de norma. ¿Por qué? Porque en el fondo de lo que yo entiendo es que esta norma individual, que sería la conclusión del razonamiento probatorio, sería norma en tanto que hay una decisión de por medio, ¿no? Porque si eso es así, yo estoy de acuerdo, digamos. Ahora, que esa decisión sobre los hechos pueda usarse o deba usarse, que habría que distinguir, como precedente en casos futuros,
Bueno, ahí ya tengo mis dudas y seguramente con la clasificación que tú haces hay distintas respuestas a la cuestión. Me parece que en cualquier caso, cuestión diversa es decir si yo puedo usar un conocimiento científico, una máxima de la experiencia que ya ha sido invocada con anterioridad, porque diría yo, eso no tiene que ver con se supone, con el caso individual, ¿no? Son generalizaciones que provengan de la práctica o del conocimiento científico, pero también, en cualquier caso, generalizaciones que tienen un estatus, diría yo, diverso, ¿no? Lo mismo que si existen normas de presunciones, y aquí voy a usar la terminología de Daniel, legales o jurisprudenciales. En ese sentido, no sería el caso que podría sonar más fuerte es ¿qué hay entonces de esta conclusión del razonamiento probatorio en tanto norma individual que sería objeto de ser calificada como precedente, aparte de estas cuestiones que he señalado? La última pregunta que fue en la mano pedida ahí, y ya cerramos para que demos tiempo a los ponentes. Mi pregunta es para Álvaro. Quiero saber su opinión respecto a una idea que Ferraioli esbozó en una conferencia en Salamanca. Es respecto a los precedentes y la jurisprudencia como agente vulnerador del principio de legalidad. Eso. Era solo eso. Solo. Sí, solo eso. Hay que distinguir, claro. ¿Le vamos a dar tiempo a los ponentes en el mismo orden de exposición? ¿Sí? ¿Pablo? Bueno, son hartas cosas. Muchas gracias por las preguntas porque de alguna manera han permitido rellenar todos los aspectos que en un texto que es mucho más extenso que esto están en alguna medida humildemente considerados. Y las ponencias entiendo que van a estar disponibles si no están ya. Por lo tanto, efectivamente ahí van a poder verificar en detalle, por ejemplo, lo que plantea Daniela, efectivamente, o lo que plantea el profesor Duche. Efectivamente, la posición que yo he considerado en esta segunda categoría del profesor Hernández considera un mandato de ponderación, que es este segundo, no un segundo nivel en los términos de Duche, pero sí esta segunda conceptualización que él hace como admisibilidad. Es admisible en la medida en que también existe este mandato de ponderación que permite excluir cierta prueba, en este caso, como decía el profesor Duche, como una garantía para el imputado en la medida en que genera prejuicios. Eso está también considerado en el texto. Y lo mismo respecto del profesor Duche en los límites en términos metodológicos. Es efectivamente, yo trato en un párrafo específico las dificultades metodológicas para, en materia procesal penal, encontrar fallos relevantes. No relevantes de este punto, útiles, digamos, para el ejercicio. Porque efectivamente en materia procesal penal la apelación es absolutamente reducida y las cortes de apelaciones conocen de las nulidades y efectivamente hay una trampa metodológica porque los fallos que yo utilicé son fallos de recursos de hecho en contra de resoluciones que no declararon admisible apelaciones por exclusión de prueba, que efectivamente fueron en materia de pertinencia respecto de una norma que permite excluir por motivos de vulneración de derechos. Hay allí una trampa metodológica que efectivamente está en el texto, la evidenció el profesor Duche, yo no la dije porque en 15 minutos no alcanzaba. Y esto, a propósito de lo que pregunta el profesor Valenzuela, esto de la fragilidad de las categorías, yo no tengo tanta confianza y espero no tenerla nunca en las categorías porque esto varía permanentemente y este es un trabajo efectivamente que viene desde hace algún tiempo y que tiene las observaciones de la profesora Carbonell, una de las cuales consideraba esta discusión de, oye, ¿por qué 2? O sea, ¿por qué 3 y no 2? Yo tengo la impresión, y lo pensé en algún minuto, que hablar de corrientes puede ser más peligroso todavía, más aún si en la misma sala están quienes yo identifico en corrientes, puede que le genere más escozor todavía. Yo creo que es más fácil, o me fue más fácil en su minuto, derechamente decir, buscar qué es lo que han dicho específicamente respecto de esto. Ahora, identificarlos en corrientes específicas puede que sea un ejercicio más largo todavía y que bueno, si mis tutores de tesis de doctorado me acompañan, podríamos embarcarnos por ahí. No se pronuncien.
Respecto de las observaciones del profesor Coloma, bueno, encantado, cuando salgan a la luz esos nuevos textos, yo los voy a considerar. Por eso digo, bueno, no, yo solo agradezco son hartas observaciones, agradezco los comentarios porque son un estímulo a seguir avanzando en esto. Yo me siento honrado de poder participar. Y solo decirles que yo creo que la conclusión que saco yo de este trabajo, que es lo que les decía, yo no me caso con no me caso con las categorías que planteo acá. Es un ejercicio, como dijo el profesor Duche, de mapeo y que permite o que busca o pretende humildemente ser un aporte al manejo conceptual de algo que yo evidencié que no está unívocamente tratado. Y si le sirve a alguien, fantástico, y vamos a seguir avanzando para tratar de aportar probablemente en otro concepto u otros conceptos que pudiesen serle útiles a alguien en argumentación probatoria. Eso. Gracias, Pablo. Profesor Penfeld. Bien, la idea de la exposición era, yo creo que se cumplió, ¿cierto? Suscitar algún tipo de debate e incomodidad. Claro, bien. He visto que ha sido, ¿cierto?, bien recibida. Exitosa, claro. En la destrucción ha sido exitoso. No hay ningún problema en someter a una consideración crítica esas categorías que, claro, he propuesto, ¿cierto?, excluyente, incluyente, pero yo haría algún par de precisiones respecto al comentario del profesor Valenzuela. Efectivamente, Ferrer y casi todos, y yo diría que no hay ningún teórico de la prueba que no admita que existe una serie de procesos. O sea, una serie de valores incorporados en un proceso, incluso en la fase probatoria, en general. Lo que pasa es que luego, con algunas estrategias de desagregación de los elementos, nos presentan una imagen del periodo probatorio que aparece dividida o fraccionada, donde el órgano jurisdiccional, por así decirlo, en algunos momentos se compromete con algunos valores y llega mágicamente en un periodo de valoración, donde ingresa a esta fase como si fuese prácticamente un investigador, el tribunal fuese un laboratorio y se tratara de un experimento clínico, y luego emerge de esta fase científica, que, perdónenme, me parece un tanto ridícula, y entonces vuelve a vestirse, ¿cierto?, este otro conjunto de valores que le ayudan entonces ahora a ponderar. En esa fase, Ferrer es claro, en esa fase el valor absoluto es la verdad. En ese momento no entra ningún otro valor. Laudan yo creo que lo pesquisa claramente. Y a diferencia de Ferrer, él se da cuenta, como epistemólogo, que no puede usted desagregar sin contaminar. Que es decir, que en esa fase ya está totalmente contaminada la búsqueda de la verdad. Absolutamente contaminada. Por lo tanto, lo que usted tendría que hacer es mantenerse inmune a eso y usar otros remedios. En ese sentido tomaba yo la expresión, y no solamente de Ferrer. Uno puede encontrar algún tipo de orientación en esa materia en Gascón y en otros. O sea, puede ser una nomenclatura discutible. Pero eso me lleva a la cuestión de fondo. A propósito de los comentarios del profesor Coloma. ¿Cuál es el valor de la determinación de los hechos en el proceso judicial? Porque eso es lo que está de fondo. Pareciera ser que en este nuevo aire, ¿cierto?, del derecho probatorio, hubiese inconscientemente algún tipo de compromiso, claro, por aproximarse o echar manos de algunos dispositivos o herramientas, ¿cierto?, de la epistemología, de la teoría del conocimiento, para efecto de demostrar que en el proceso judicial es fundamental, relevante en la determinación de los hechos. E incluso aquellos partidarios de estas teorías racionales dicen que eso es fundamental, yendo al propio Ferrer, porque expresaría, ¿cierto?, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la realización efectiva de la justicia. Tarufo va en la misma dirección. Primera pregunta: ¿qué de epistemológico, cuánto de epistemológico tiene el principio de igualdad ante la ley, el debido proceso, la pretensión de justicia? La primera cuestión que a mí me deja un tanto perplejo. O sea, ¿de dónde uno lo saca? Pero la segunda cuestión, más de fondo, es efectivamente un proceso judicial está al servicio de la determinación de los hechos, o es realmente significativo para el proceso judicial la determinación de los hechos, o al revés. Una fase del proceso judicial y de todo proceso judicial contempla una determinación de los hechos porque se entiende que es relevante para satisfacer los fines del procedimiento o los fines del proceso.
Si uno lo mira desde esa perspectiva, rápidamente surge, claro, o se explica de mejor manera algunas estrategias, ¿cierto?, que se siguen en ciertos procesos y algunos compromisos que existen en ciertos procesos judiciales que yo diría prácticamente desatienden la averiguación de la verdad de los hechos. Y para no seguir con el caso Cronos, que no quería ponerme, ¿cierto?, así pesado, forman parte de la prueba de los hechos, no fueron excluidos. Todo lo que yo he dicho forma parte de la prueba de los hechos. Lo que pasa es que luego se detiene entonces la consideración específica si efectivamente se vulneró la garantía. Pero el juez tiene en consideración todo esto, no lo excluyó previamente, lo da por acreditado. Entonces, bueno, pero ya, dejando de lado el caso Cronos porque ha sido problemático. ¿Ah? Nos da por acreditado que se topó espontáneamente, eso no lo da por acreditado. Bueno, pero yo... pero un segundo. Claro, beneficio del expositor. Tengo un caso mejor, no caso concreto, pero el que se haya enfrentado, por ejemplo, a un caso cualquiera de accidente del trabajo, como abogado de la empresa, advertirá, los que no lo hayan advertido ya, lo advertirán, que no voy a decir todos, voy a decir casi todos, piensan que se trata de un caso de casi responsabilidad objetiva. Por lo tanto, la determinación de cuándo un trabajador efectivamente ha producto, ¿cierto?, de una acción personal, tenido un accidente del trabajo, le deja un margen de prueba, por ejemplo, al empleador, que yo diría tiende a cero. De hecho, como abogado litigante, en los tiempos que me dedicaba a esto, cuando uno se enfrentaba a uno de estos procesos, el razonamiento era el siguiente: ¿cuánto es lo menos que puedo hacer perder a la empresa en esta pasada? Casos que son absolutamente ridículos. O sea, usted tendría que tener, así, un sujeto que se filma, él, en un video, sube al techo y va diciendo todo, me voy a suicidar, yo me voy a suicidar, y se tira y queda, no sé, con algún tipo de lesión. Bueno, eventualmente ahí, los abogados del Instituto de Seguridad del Trabajo, bueno, eventualmente ahí algún juez ha considerado que el empleador no puso a disposición del trabajador todos los medios necesarios para evitar esto. Ese sujeto estaba deprimido, no pusieron una baranda, bueno, lo que sea, donde tendríamos entonces un caso cuidado, que para efectos de esta exposición habría que preguntarse entonces, en los casos, por ejemplo, de accidentes del trabajo, cuán importante es la determinación de la verdad de los hechos. Se los dejo planteados así como punto. Respecto a la objeción del profesor Coloma, volviendo a lo mismo, yo sé que él, con diferente nomenclatura, alejándose, ¿cierto?, de la tradición racionalista y con este nuevo concepto, ¿cierto?, de verdad constructiva, constructivista, sigue de alguna manera anclado en el mismo discurso de que aquí es relevante la idea de... Profesor Correa. La idea de determinación de los hechos. Momento. De alguna manera la determinación de los hechos es importante. Lo que pasa es que ha cambiado de alguna manera el concepto de hecho. Hecho como correspondencia con la realidad, ahora es un hecho constructo, una construcción. Sin embargo, los hechos siguen siendo relevantes. Y yo en esto me sumo a la objeción que en su oportunidad... ¿Cómo fue el nombre? ¿Cómo se llama este...? El argentino, Buliguín, los procesos judiciales, aparte de eso, tienen otros muchos fines. Dentro de esos fines, claro, la solución pacífica de la controversia es fundamental. Y dentro de la solución pacífica de la controversia, uno podría también realizar juicios de ponderación. Es decir, ¿qué es lo que realmente se busca en un proceso judicial? ¿Determinar hechos como correlación, como conducta, o resolver conflictos? Bueno, ahí yo creo que ahí entran mis dudas a propósito de estos compromisos. Yo entiendo entusiastas, ¿cierto?, con una epistemología, etcétera, pero sé que han quedado, ¿cierto?, alegres todos. Sí. Nada más. Ya. Profesor Núñez, se agradece brevedad, en la medida de lo posible. No, pero es que ya estamos sobre la... Sí. Es que ya nosotros ya nos conocemos con Núñez, entonces no.
Muchas gracias a todos por todas las preguntas. Trataré de responder estilo Jordi Ferrer, sí, no, no, sí. Bueno, un poquito más desarrollado. Profesor Valenzuela, Jonathan. Vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es, si el razonamiento probatorio, el razonamiento jurisdiccional probatorio implica la aplicación de normas jurídicas, ¿la conclusión es un enunciado descriptivo? Esto es una clara violación de la ley de Hume, me parece. Por lo tanto, me parece que es una norma, al menos, que parafrasea un hecho. La profesora Catín no le gusta Hume. No te gusta Hume. Sí. Sí, sí, de normas y hechos. Normas y hechos y la conclusión es un hecho. Esto me suena un poco raro. A ver, no estoy diciendo, Jonathan, que la conclusión, esta norma individual, sea la premisa menor del silogismo. No estoy diciendo esto. Simplemente no me comprometo con esta tesis. Lo único que estoy diciendo es que hay un paso previo que implica la aplicación de normas que creo que son constitutivas y que tienen como conclusión una norma constitutiva de carácter individual que parafrasea un hecho. No estoy diciendo, Flavia, que este es el que constituye precedente. Este es el que constituye extensión de los efectos de la sentencia, como en el caso en el que se decide sobre hechos que no son exactamente aquellos que son sometidos al proceso. Por ejemplo, estoy pensando Cencosud, algo así, como se dice todos los usuarios y no demandaron todos los usuarios. ¿Sí? Todos los usuarios sufrieron. Esto para mí no sería precedente, sino eficacia. Diría que los que son precedentes, también contestando a Rodrigo, no son solo las máximas de la experiencia. Pueden ser las máximas de la experiencia o prejuicios o directamente cuando llega un tribunal supremo o un tribunal constitucional, o no, más bien una Corte Suprema, y dice que una mujer que lleva jeans puede ser violada. No hace referencia a ningún hecho individual, es una generalización como una catedral. O cuando empieza a considerar determinado conocimiento científico, porque tiene un teléfono, un smartphone, y tiene acceso a academia.edu, llega a considerar que hay determinados enunciados científicos que son conocimiento científico afianzado. Es él el que los considera conocimiento científico afianzado. Les cuento un poco del contexto de descubrimiento de este trabajo. Este trabajo surge acerca de la inquietud de alguna procesalista estadounidense muy preocupada porque la Corte Suprema empieza a fijar enunciados sobre hechos y después tribunales inferiores empiezan a utilizar enunciados sobre hechos en el sentido de generalizaciones, empiezan a usar en cortes inferiores tales generalizaciones. Aceite de la colza, digamos que si el Tribunal Supremo acepta que quienes consumen aceite de colza sufren de síndrome tóxico, esto puede ser utilizado después por sujetos, por otros tribunales inferiores en este sentido. Me parece que no son solo máximas de la experiencia, a menos que queramos reducir, todo depende por supuesto de que estemos entendiendo por máximas de la experiencia, pero también la norma acerca de que los niños no pueden dar consentimiento sexual, entendido como una presunción categórica juris et de jure. En este sentido, no sería, me parece, en el mismo sentido, una máxima de experiencia y podría tener perfectamente origen judicial. No sé si os he respondido. ¿Falta una pequeña pregunta? Ferrajoli y principio de legalidad. Voy a responder en dos pasos. En primer lugar, creo que Ferrajoli tiene un serio problema con teoría de la interpretación. Desde el comienzo de su obra fue un cognitivista en teoría de la interpretación muy, muy, muy radical. Después, no en Diritto Ragione, sino en Principia Juris, cambia de posición y en las notas a pie de página se encuentra un escepticismo interpretativo radical que le llevaría a tesis completamente opuestas. Creo que estas tesis en realidad nunca las ha asumido, nunca se las ha terminado de creer. Si uno no es
formalista en materia interpretativa, si no es cognitivista en materia interpretativa y piensa que la interpretación es algo diferente al mero conocimiento, no creo que haya ningún problema en aceptar que el principio de legalidad puede incluir el seguimiento de precedentes. Segunda patita de la respuesta, y prometo que con esto termino. Y es que el propio Ferrajoli ha cambiado de opinión en este mismo sentido. Hay un libro llamado Precedentes Obligatorios, librito no, librazo muy grueso, de un autor brasileño llamado Hermes Tanetti Jr., que constituye el tema de su el libro constituye su tesis doctoral, dirigida por el propio Ferrajoli, y en cuyo prefacio el propio Ferrajoli reconoce que esto no implica la violación del principio de legalidad, sino al contrario, la ampliación del principio de legalidad hacia las decisiones jurisdiccionales. Creo que he respondido todo, y si no, ya me lo preguntaré en el almuerzo. Gracias. Bueno, le vamos a dar un aplauso a todos los ponentes, por favor. Con esto damos por cerrado el panel de la mañana y los convocamos para las 15:30. ¿Sí? ¿Cómo? Que hay varios lugares en la Teja para almorzar. Sí, bueno, y que Valdivia dispone una gran oferta gastronómica en la Isla Teja. En Valdivia. En Valdivia, aquí en la Isla Teja, así que todos quedan invitados para que puedan probar las cosas de Valdivia.